Amigos, estamos en Ronda Deportiva, estamos en Cantabria TV, estamos en directo, casi las 9 menos 20 de la noche y como siempre pasaremos un buen rato hablando de deporte, el resumen de lo que ha sido el fin de semana, mucha gimnástica, mucho Racing y también hablaremos del fútbol regional. Pero para antes de llegar ahí, pues tenemos la entrevista. Con nosotros tenemos a Eda García. Es una chica especialista en lo que es la nutrición. Nos va a venir de maravilla, todos sus sabios consejos para cuidarnos un poco más y que a veces es más fácil de lo que nos puede parecer. Cuidándonos un poco, podemos bajar peso y encontrarnos mucho mejor. Eda, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal estamos? Muy bien. ¿Bien? Aquí, encantada de venir a visitaros. Oye, hablábamos antes, ¿en enero notáis más visitas a la consulta? Sí, la verdad es que enero es una época, bueno, pues principalmente con nuevos hábitos que todos queremos mejorar y entre ellos normalmente en estos propósitos de nuevo año suele estar pues cuidar más la alimentación y bajar kilos, con lo cual pues sí que es verdad que notamos una afluencia de gente con ganas y lo que hace falta es que, bueno, pues que sigan luego con esas ganas durante todo el año porque comer bien y comer saludable pues es muy importante para tener una buena salud. Hay más arrepentidos que piensan su conciencia de lo que han estado haciendo durante las Navidades. Bueno, yo tengo aquí una serie de preguntas. ¿Los deportistas necesitan una alimentación diferente a otras personas? ¿O pueden comer de todo? ¿O deben de comer de todo? Bueno, los deportistas, como cualquier persona, deben de comer de todo, deben de comer una dieta equilibrada y saludable, por supuesto. Pero sí que es verdad que los deportistas, por el gran desgaste que tienen con el ejercicio físico que realizan, necesitan pues, un mayor aporte calórico. Al necesitar una ingesta de alimentos mayor, esto no significa comer cualquier cosa para obtener calorías, sino obtener unos alimentos pues, que me den los nutrientes necesarios para que el cuerpo funcione correctamente. Es decir, no se trata de aumentar las calorías a base de cualquier tipo de alimento calórico, sino de aumentar las calorías en base pues, a unos alimentos que necesita el organismo. Y sobre todo, dependiendo de qué deporte hagamos, pues vamos a necesitar más cantidad de proteínas, más cantidad de carbohidratos. Entonces sí que es importante que las personas que hagan deporte lleven una alimentación ordenada, lleven una alimentación equilibrada y que sepan en todo momento que tienen que comer, sobre todo pues, los días de entrenamiento, los días, el caso de que sean personas que hacen competiciones o bueno, pues, deportes de alta intensidad, pues es muy importante saber esos días que tengo que comer o después que entreno, pues qué debo de comer para recuperar correctamente. Entonces la verdad es que la alimentación es una parte fundamental del deportista. Ahora empieza, vamos acercándonos a la primavera y empiezan una serie de pruebas, tanto en bicicleta como corriendo. Oye, esta gente que igual ha estado todo el invierno sin hacer absolutamente nada y empiezan a pegarse esas pechadas, ¿qué les podemos decir? Bueno, a ver, lo ideal sería hacer una pretemporada y empezar a entrenar poquito a poco y luego subir la intensidad del ejercicio, pues evidentemente cuando se van acercando esas carreras, esas competiciones o esos objetivos que tenemos. Hay que ir progresivamente y con la alimentación pasa lo mismo. Es decir, si queremos hacer una prueba y queremos llegar en unas condiciones óptimas, pues todo el mundo piensa, pues tengo que llegar con un peso correcto para poder correr bien, para encontrarme bien en desempeñar esa prueba. Pues no me sirve de nada hacer una dieta estricta el mes antes de la carrera, porque incluso al revés, si tengo una alimentación de la comida muy estricta durante esas semanas anteriores a la prueba, me puede incluso perjudicar, porque como decíamos, igual he tenido una dieta desequilibrada, con lo cual es preferible pues meses anteriores, en esa pretemporada, también hacer una pretemporada con la alimentación, es decir, ir ajustando el peso y la composición corporal meses antes, para luego ya las semanas previas a la prueba tener ya pues un peso correcto y ahí sí que verdaderamente tener una alimentación que me aporte todo. No hay que hacer una dieta estricta semanas antes de una prueba para adelgazar para esa carrera. Es un error porque seguramente que estamos comiendo menos de lo que el cuerpo necesita y eso nos puede pasar factura. Sí, además vemos gente, a veces que es habitual ver gente que estaba con bastante peso y de repente, oye, que ha bajado muy deprisa y después lo vuelve a coger, ¿no?
Claro, a ver, hay veces que lo que ocurre es que si hacemos dietas demasiado estrictas y sobre todo combinadas con ejercicio físico, el problema es que podemos perder masa muscular. Ahí está el problema verdaderamente que puede tener un deportista cuando hace una dieta muy estricta. Una cosa es perder grasa, si verdaderamente tienes un exceso de peso, que tenemos un exceso de grasa, es lo que hay que quitar, pero si hacemos una dieta demasiado restrictiva, el problema es que perdemos masa muscular. Entonces ahí podemos tener problemas pues, incluso de lesiones, problemas musculares, evidentemente, y luego pues en el momento que dejamos esa dieta tan estricta que seguramente que ha sido desequilibrada y con un aporte calórico pues demasiado bajo para lo que esa persona necesitaba, pues luego en ese momento pues vuelve a recuperar el peso rápidamente. Con las dietas deportivas lo que buscamos es bajar lo que decimos, bueno, pues el peso de manera saludable y sin prisa. Lógicamente yo prefiero que un deportista baje más despacito, preservando la masa muscular y que me baje verdaderamente lo que es la grasa, aunque tardemos un poco más en perder ese peso, que no que bajemos un peso muy rápido, porque luego aparte que si lo hemos bajado muy rápido y hemos tenido el aporte necesario de alimentos, pues es que incluso te puedes encontrar flojo en los entrenamientos y flojo en las competiciones. No me sirve de nada, o sea, los deportistas tenemos que buscar un poco esas dos cosas, tenemos que buscar si estamos adelgazando, que adelgacemos, pero también que rindamos en los entrenamientos. Entonces no podemos ir a un entrenamiento con un aporte calórico demasiado bajo, hay que ir pues con un equilibrio de nutrientes que me permita entrenar bien para rendir bien y así pues bueno, y a la vez progresivamente y poquito a poco ir consiguiendo el peso que queremos. Sí, decías, los deportistas decías, tú eres deportista. Bueno, me considero que no soy sedentaria, por lo menos, y procuro pues movernos y tener una vida activa todo lo que se pueda. Estáis en el Centro Médico Ciriza Escalante y allí tenéis Sport 12, ¿no? Que es nutrición y deporte. Sí, tenemos, bueno, pues en el centro hacemos todo tipo de dietas de adelgazamiento para cualquier tipo de persona, sean deportistas o no, incluso pues personas que puedan tener cualquier tipo de patología o problema derivada pues, de salud, como pueden ser personas que necesitan una dieta pues, para bajar el colesterol o personas que necesitan una dieta porque tienen diabetes o cualquier otro tipo de enfermedad asociada, pero luego tenemos un departamento específico para deportistas, que es el departamento de Sport 12 y que ahí pues gestionamos de una manera pues muy rigurosa a lo que es la dieta deportiva, porque ahí también bueno, pues buscamos un poco ese rendimiento, ya no solamente una dieta de adelgazamiento, hay muchos deportistas que vienen y realmente no tienen que perder peso, hay deportistas que ya tienen una composición corporal idónea y lo que hacemos es un seguimiento de su nutrición a lo largo de la temporada de competición, les programamos también qué es lo que tienen que comer en esas competiciones, sobre todo pues, en deportes de larga duración, deportes de resistencia, pues, ciclistas, gente de atletismo, gente de trail, ultramaratón, por ejemplo, son deportistas que tienen que llevar una programación alimentaria en esas carreras. Entonces les programamos paso a paso qué tienen que comer, qué tienen que beber durante la carrera y bueno, pues eso es una parte muy importante del éxito en las competiciones. ¿Consumimos verduras y fruta como debiéramos? Bueno, pues a ver, lógicamente hay de todo, pero yo creo que en general, sobre todo las verduras, por lo que la experiencia que puedo tener, es lo que se suele pecar un poco de menor consumo. Yo creo que la fruta lo tenemos ya un poco interiorizado, como que hay que comer fruta y ya pues más o menos el que más o el que menos intenta hacerlo, pero verdaderamente la verdura suele ser algo como que dejamos mucho más secundario. Y es un alimento pues, muy importante por la cantidad de fibra que tiene, por la cantidad de vitaminas que me aporta y bueno, pues un complemento importantísimo en la alimentación. Ahí sí que igual deberíamos de consumir un poco más de verdura. Eda, vamos a ver, imagínate, nos está viendo mucha gente, bueno, por lo menos eso esperamos. Colesterol alto, 3 pinceladas. Bueno, a ver, para el colesterol alto, fundamentalmente, tenemos que intentar evitar las grasas saturadas. ¿Las grasas saturadas dónde están? Pues las grasas saturadas están fundamentalmente en los alimentos de origen animal, como pueden ser los lácteos enteros, los que están desnatados ya no tienen esas grasas, los alimentos como las carnes, fundamentalmente las carnes rojas, que son las más grasas, las carnes blancas, como puede ser el pollo o el pavo, por ejemplo, al tener menos aporte de grasa prácticamente no tiene colesterol, y luego una fuente importantísima de colesterol es la bollería industrial. Ah, eso quiero ir. La bollería industrial tiene muchísimo más colesterol y más grasas saturadas y de peor calidad, casi que si te pones pues todo lo que comentábamos antes, ¿no? Todos los alimentos de origen animal sí que tienen grasas. Vamos, que todas esas grasas de esas bollerías pueden ser mucho más nocivas que comerte un simple bocadillo de jamón o de chorizo. Sí, casi. sin duda sí.
las grasas saturadas que están presentes en la bollería industrial. Además, muchas veces son grasas transformadas químicamente, que son lo que se llaman grasas trans, que son un tipo de grasas que no solamente hacen subir el colesterol malo, sino que además bajan el colesterol bueno, con lo cual nos están perjudicando a nivel cardiovascular muchísimo más que una grasa como puede ser la grasa de la carne, la grasa de los lácteos, la mantequilla, por ejemplo, y ese tipo de grasas. Esa comodidad que buscan muchos padres, o que buscamos en muchas ocasiones por tenerlo como muy fácil, comprar bollería industrial, venga, pues para desayunar, para merendar, deberíamos de darlo mucho más importancia a nuestros hijos. Sobre todo si se convierte en un hábito. A ver, yo siempre digo que las cosas, si son de manera puntual, tampoco hay que demonizar exactamente ningún alimento concreto. Si tú un alimento lo tomas de manera puntual o pues tu niño toma una bollería un día que tiene un cumpleaños, por decir algo así, eso evidentemente no hay ningún problema. Pero si estamos hablando de que vamos a desayunar todos los días una pauta de desayuno, no podemos incorporar una bollería industrial todos los días, porque entonces sí que ahí es donde podemos tener un problema. Y de hecho sí que empezamos a ver niños con colesterol elevado, niños con sobrepeso, y esto viene fundamentalmente, no viene de los bocadillos de jamón, como me decías, viene fundamentalmente de la bollería y muchas veces de la falta de ejercicio físico. ¿Triglicéridos y colesterol es lo mismo? No, no es lo mismo. Vienen de dos fuentes diferentes. Los triglicéridos también son un tipo de grasa que se pueden ver también elevados por el alcohol, cosa que no ocurre con el colesterol. Ajá. Entonces, bueno, pues por ejemplo, cuando una persona tiene los triglicéridos muy elevados, puede ser que, bueno, que el propio cuerpo lo pueda estar provocando, pero normalmente también hay una fuente importante del abuso del alcohol habitualmente, y es otra de las cosas que tendríamos que evitar. Hidratos de carbono. ¿Es verdad eso de recomiendan, sobre todo los que no seamos tan deportistas, no cenarlo? Bueno, a ver, los hidratos de carbono es un alimento, son nutrientes muy energéticos, es lo que realmente nos da energía a nuestro cuerpo. Si nosotros comemos hidratos de carbono y no vamos a quemar esa energía, inmediatamente los hidratos de carbono se van a convertir en grasas, es decir, van a ir al almacén de nuestro cuerpo. Con lo cual, si lo comemos durante el día, aunque no hagamos un ejercicio físico muy intenso, nuestro cuerpo tiene esa capacidad de quemar las calorías, porque nuestro cuerpo tiene que funcionar, aunque simplemente sea para las funciones vitales y para movernos, necesita esa energía, esas calorías. Pero claro, evidentemente, si lo tomamos por la noche y no nos vamos a mover, pues hay mucha probabilidad de que esos hidratos de carbono al final se movilicen y se vayan al almacén, que es la grasa. Con lo cual, una persona que no hace deporte, pues evidentemente ese tipo de carbohidratos, pues la pasta, el arroz, el pan, para la gente un poco que nos está viendo que sepa por dónde vamos, no es conveniente tomarlo por la noche si no lo vamos a consumir o no somos unas personas activas que necesitamos, como decíamos al principio, un aporte calórico extraordinario. Entonces, si no hacemos deporte, mejor los hidratos de carbono sería el consejo en la comida. Vamos a ver, una persona como yo, un poco rellenita, ¿qué me pudieras recomendar? ¿No? El desayuno, ¿qué? Por ejemplo, desayuno, comida, ¿5 comidas recomendáis? 5 comidas es muy importante, y sobre todo la proporción de qué tengo que comer en cada momento, ¿no? El desayuno es una parte muy importante de nuestra ingesta diaria y tendría que representar aproximadamente el 30% de la ingesta calórica diaria. 30%. El 30% en el desayuno, que es una parte muy importante. Sí. Es una hora muy buena, pues, para aportar a nuestro organismo toda esa energía que necesita y que el organismo empiece a quemar, a consumir, a metabolizar todo correctamente. Importantísimo, pues una pieza de fruta o zumo natural, que sería un poco... Sí, perdona, la fruta con el desayuno o un poco antes del desayuno, para no mezclarlo. A ver, lo de mezclar las frutas y los alimentos, tú... Si lo estamos tomando en el desayuno, que realmente tampoco estamos metiendo mucha cantidad de grasas, por ejemplo, como puede ser en una comida, que igual ya metemos un tipo de cocinado más graso y procuramos no mezclarlo con azúcares y demás, en la comida quizás preferimos no mezclar, pero en el desayuno en principio no habría ningún problema. El desayuno sí consiste, como decimos, pues en un alimento tipo una fruta fresca, luego un lácteo, porque es una parte muy importante también de meter proteína, un lácteo que lácteo desnatado. Mejor sería desnatado, sobre todo porque me decías, el consejo era para una persona que se tiene que cuidar un poquito, sí, ¿no? Como yo. Entonces ya nos iríamos a un lácteo desnatado para evitar ese aporte de grasa, o una bebida vegetal, que ahora están también pues muy en auge y son bastante recomendables. Tal, soja, eso tal. Es una bebida vegetal, y luego pues una parte de cereal, que ahí sí que nos vendría bien, por ejemplo, el hidrato de carbono, pues meter pues un pan integral, un cereal, si puede ser integral mejor, porque bueno, todas las harinas, cuanto menos refinadas,
mucho mejor a nivel nutricional, tienen más aporte vitamínico mineral, se absorben más lentamente, con lo cual esto es mejor para nuestro organismo, tienen más fibra, nos ayudan con el tránsito intestinal, llenan más, también nos van a hacer que estemos saciados durante más tiempo. Entonces, un desayuno que consista en un cereal o un pan integral, un lácteo y una fruta, es un desayuno pues perfectamente recomendable. Tenemos en Cantabria de las mejores leches del mundo, ¿no? Pero hay gente que le pueda sentar un poquito fuerte, entonces nos iríamos a una leche semi o desnatada al 100%, ¿no? Sí, bueno, a ver, la tolerancia a la leche es bastante relativa. Sí, claro, sí. A ver, hay mucha gente que tiene pues molestias digestivas y notan pues que la leche es uno de los alimentos que bueno, pues por el azúcar de la leche, que es la lactosa, no todo el mundo lo tolera bien y puede ser que le siente mal. Directamente hay mucha gama de productos sin lactosa. Entonces, bueno, no hay que quitarlo por sistema. Yo normalmente pues la leche en general no la prohíbo, por decir así, por sistema, pero sí que si hay personas concretamente que tienen problemas digestivos, se puede empezar a probar la leche sin lactosa y si evidentemente si tienen menos grasa siempre va a ser mejor digerible. Entonces una leche semi o una leche desnatada, para todo aquel que tenga problemas digestivos va a ir mejor. Y si no, nos iríamos ya a la leche sin lactosa por evitar un poco ese problema digestivo. Chocolate, que sea lo más puro posible, ¿no? Sí, el cacao natural, 80% de cacao, 90% de cacao. Me encanta el chocolate En principio no habría mayor problema. Ya todos los que sean, pues eso, chocolate ya con leche o chocolates muy refinados o ya pues si le metemos frutos secos, este tipo de cosas ya son muy calóricos. Azúcar y demás, o sea, todo lo que sea el cacao 80-90% de cacao es un producto pues, que no lo consideramos realmente un dulce, una bollería, como hablábamos antes. De hecho, es amargo el cacao natural, con lo cual ese capricho nos le podríamos permitir de vez en cuando. Yo tomo una oncita pequeña después de comer y después de cenar, una oncita todos los días. Ya se ha convertido en un hábito, Sí, eso sí, es sí, lo sí. que... Estoy enganchado aquí. Pero bueno, si es cacao... Cacao sí, Si es cacao, 85-95. eso nos lo podemos permitir, es un capricho que nos lo podemos permitir. Oye, suplementos deportivos. Hay gente que está obsesionada y quizás esté abusando un poco de esto, ¿no? Sí, a ver, los suplementos deportivos son, como su nombre indica, es un suplemento o un complemento a la alimentación. Realmente no todo el mundo necesita suplementos deportivos o no todos los deportistas tienen que tomar suplementos. Tendríamos que empezar siempre organizando una buena alimentación de base. Y calculando pues, cuáles son las necesidades de ese deportista. Hay muchas veces que con la alimentación es suficiente, pero hay otras tantas pues, que vemos que no. Esto tiene que ir también respaldado muchas veces pues, con analíticas. Vamos a ver cómo estás de hierro, vamos a ver cómo estás de proteínas, vamos a ver cómo estás de todo y vamos a ver qué estás comiendo y qué necesitas. Y eso ya se valora y en función de eso pues, hay personas que necesitan unos suplementos y hay personas que necesitan otros. Pero no todo el mundo que va al gimnasio necesita proteínas o no todo el mundo que corre necesita un suplemento de otras cosas, ¿no? Entonces, los suplementos siempre tendríamos que darlos pues, muy personalizados y en dosis también muy personalizadas, porque no todo el mundo necesita la misma cantidad de proteínas o la misma cantidad de carbohidratos si necesito tomar una bebida. Entonces, esto hay que calcularlo muy bien en función del desgaste de cada persona. Y no, muchas veces pecamos de abusar de los suplementos. Los padres podemos estar tranquilos ya de que nuestros hijos coman en comedores escolares, la cosa va mejorando, se lo van tomando un poco más en serio. Sí, a ver, normalmente los comedores escolares yo creo que ya todos cuentan con un respaldo de pues, un dietista o nutricionista que haga un cálculo de que ese menú concreto, esa comida, sea equilibrada y que a lo largo de la semana tenga todos los aportes, tanto de todos los grupos de alimentos, pues carnes, pescados, legumbres, frutas, verduras, etcétera. Pero hablábamos antes un poco de porcentajes, ¿no? La comida representaría en una dieta equilibrada pues aproximadamente el 35% de la comida de todo el día. Entonces no podemos pensar que porque haga una comida en el comedor escolar tengamos todo el día solucionado. Tenemos que compensar con la cena y tenemos que complementar pues, con los desayunos y con las meriendas de los niños. Es muy importante que todos los padres pues, tengan el menú de la semana en su casa, que sepan de alguna manera qué es lo que ha comido mi hijo este día y si hoy he comido verdura y pescado, pues igual a la noche me toca otra cosa, ¿no? Entonces, siempre complementar con el menú. O sea, el menú va a ser equilibrado, pero
para una comida, evidentemente no para después el resto del día no prestar atención a lo que se come. Bien, vamos ya terminando poco a poco. Hora de cena. Quizás los españoles tenemos esa costumbre de cenar muy tarde y enseguida nos vamos a la cama. Eso tiene que ser demoledor. La verdad es que sí, que sería recomendable dejar por lo menos 2 horas hasta la hora de acostarse. Quizás, a ver, el horario europeo igual peca un poco de pronto y bueno, un término medio, ¿no? Entonces sí que es verdad que mínimo esas 2 horas para que el organismo digiera correctamente, no tengamos una digestión pesada. Por la noche, pues evidentemente si metemos grasas sobre todo, podemos tener pues mucho más problema a nivel de digerir. Entonces, bueno, pues por la noche evitar las grasas y evitar cenar muy tarde sería pues la recomendación general. Eda García, pues muchísimas gracias por estos consejos. Esperemos tenerte aquí por lo menos una vez al mes para que nos vayas poniendo al día. Y ahora que poco a poco se va acercando, esperemos, la primavera, pues habrá que ponerse un poco, no sé, cuidarse un poco más, ¿no? Muy bien, gracias a vosotros. Muchas gracias. Hasta luego. Nos vamos con otra entrevista, vamos a la publi y enseguida estamos aquí de vuelta.